Caros colegas, agradeço muito o seu convite para esta conferência visionária. Levamos muito tempo para reconhecer que esse meio está pronto para nossas interações e nossas ideias. Sem mais delongas, começo na linguagem que é mais fácil para mim. La construcción y edición de cine narrativo a través de programación. En esta presentación vamos a cubrir 5 partes fundamentales. Primero, la introducción a la idea general de editar secuencias narrativas a través de programación. La siguiente parte va a ser una pequeña reflexión del momento tecnológico actual y cuál es el impacto de este momento tecnológico en las narrativas en el cine. Después vamos a hablar del desarrollo de cine modular, mi trabajo que empezó en 2003, después hubo una pausa y ahora estamos con nuevo trabajo. Voy a hablar de ambos trabajos y cómo fueron realizados. Voy a dar ejemplos generales de regeneración, en específico las dos películas no lineales o modulares que he creado. Y acabaré la presentación con el trabajo que sigue y en qué está basado, hacia dónde nos dirigimos. Voy a avanzar relativamente rápido porque sé que ustedes pueden oprimir pausa en cualquier momento de este video y pueden leer la información que está en la pantalla. Así que me voy a mover relativamente rápido teniendo esto en cuenta. Primero vamos a la introducción a la idea general de editar secuencias narrativas a través de programación. Cuando yo empecé a hacer este trabajo en Space of Time, el concepto de editar a través de programación era muy nuevo y era muy difícil poder explicar este concepto a las personas. Esto fue más o menos en 2003. Luego, conforme ha pasado el tiempo, los video resúmenes que Google y Facebook genera a fin de año de cada usuario, bueno, estos videos están hechos con programación y la gente entiende que habiendo millones de personas en Google y en Facebook, que estos videos no son hechos a mano. Es decir, que hay un programa detrás que está escogiendo los medios, está escogiendo la secuenciación, genera el video y luego se le ofrece al usuario. Estos video resúmenes son interesantes porque la narrativa de esos video resúmenes somos nosotros, son los usuarios. Entonces, el poner una imagen tras otra, un video tras otro, con música y cosas así, funciona relativamente bien porque nosotros conocemos la historia que se está contando. Los procesadores actuales son muy rápidos. El cine modular necesita una gran velocidad de procesamiento y aunque antes era posible alcanzarlo, se podía de una forma muy básica. En 2003, por ejemplo, para mi primera película no lineal o modular, el tamaño del video era tan bajo como 320 píxeles por 180 píxeles. Y bueno, esto ha cambiado considerablemente. La edición a través de programación permite múltiples construcciones y secuenciaciones de una misma narrativa. Y lo más importante que quisiera explicar de todo esto es que no solo hay un amor por la variación per se. Existe significado y riqueza en las variaciones y eso es parte de lo que voy a explicar y de lo que he descubierto a lo largo de estos años. Y bueno, como mencioné, al final de la presentación vamos a tener una discusión sobre cuál es el impacto de esta variabilidad narrativa. Muy bien, vamos a hablar del momento tecnológico actual. En este momento se tiene el medio digital domina sobre otros medios y el medio digital físicamente es diferente a los medios analógicos o a los medios análogos. Básicamente el medio digital está hecho con electricidad, es numérico y se puede cambiar rápidamente de un lugar a otro en el contenido. Es decir, se puede acceder a ese contenido de forma inmediata sin tener que pasar por todo el contenido anterior. Y eso es una característica muy importante del medio digital.
Llevamos 3 décadas ya con Internet como un medio público. Y Internet como medio funciona diferente a los medios analógicos. Internet está lleno de ligas y uno, conforme avanza en la lectura, uno oprime a diferentes ligas y el contenido va cambiando de una forma relativamente rápida. Hay investigación en los Estados Unidos que dice que las personas no pasan más de 1 minuto en una página electrónica, lo cual nos indica que hay una gran fragmentación y rapidez en la absorción de estos contenidos. George Landau, el creador de la teoría del hipertexto, en 1992 habló sobre este tipo de lectura y cuál sería su impacto en la forma de pensar de los individuos, pensando o discutiendo que hay un discurso fácil de las generaciones viejas de decir lo nuevo, lo fragmentado, lo rápido no sirve. Él como respuesta dice que se está desarrollando una nueva habilidad mental para crear conexiones entre ese tipo de contenido corto, fragmentado, etc. Y ese tipo de habilidad para generar conexiones de contenido no es una habilidad que las personas de edad avanzada tengan, por ejemplo, personas que fueron expuestas más que nada a medios analógicos. Vamos a hablar ahora del cine canónico para poder hablar del cine modular. El cine canónico es más o menos representado por este tipo de gráfico y bueno, se reconoce que siempre empieza con una introducción de lo que está ocurriendo y de los personajes, empiezan las complicaciones o crisis, hay una especie de resolución y luego viene un fin. Este es el cine canónico y bueno, Bordwell es un teorista muy reconocido y habla que el cine en general, el cine canónico, tiene esta estructura. Para hablar del cine canónico y del cine lineal, podemos hablar de Citizen Kane. Este es un gráfico creado por Harvard. Ustedes los pueden encontrar aquí. Hay varias otras películas que ustedes pueden explorar. Pero este tipo de representación nos deja ver que, cuando menos en Citizen Kane, uno empieza aquí en el principio y esta es la historia y esta es la narración. Y conforme se avanza en la narración, también se avanza en la historia. Es decir, tiene un proceso cronológico, una presentación cronológica. Y bueno, uno avanza así hasta llegar al final de la película. Y bueno, si uno compara esto con otro tipo de películas, lo cual lo voy a hacer, va a ser más o menos claro el tipo de modularidad, rompecabezas, no linearidad que existe en el cine contemporáneo. Entonces vamos para allá. El cine rompecabezas, fractal, mosaico, no lineal o hiperliga, ha habido muchos nombres para este tipo de cine, se ha popularizado mucho en los últimos años, en las últimas 2 décadas probablemente, o década y media. Existe desde hace mucho antes de Internet, existen ejemplos de este tipo de cine, pero no son tan comunes. Pero ha habido una especie de popularización de este tipo de cine, y hay teoristas como Everett que mencionan que este tipo de cine rompecabezas es un resultado de nuestra realidad. Conforme hemos avanzado hacia el nuevo siglo, conocemos mucho sobre probabilidad, teorías del caos, redes computacionales, y son conceptos relativamente complejos. Y bueno, esas películas reflejan los conceptos y la vida como la estamos viviendo hoy en día. También existen otros teóricos, otros autores que dicen, y yo apoyo esta teoría, que a lo largo del tiempo el medio digital, en este caso Internet, ha estado presente tanto en la vida de los usuarios que ha influenciado la forma en la que estructuran sus pensamientos. Es decir, a lo largo de 3 décadas de obtener contenido de diferentes partes a una velocidad muy rápida, bueno,
el usuario, el vidente, empieza a construir contenido de forma diferente, incluso si la tecnología no está presente. Es decir, hay un cambio de conciencia social basada en cómo uno recibe el contenido y eso afecta nuestros procesos cognitivos y bueno, los afecta de varias cosas. Se vuelven muy eficientes en procesar contenido fragmentado y tal vez se vuelven menos eficientes en el procesamiento de contenido que es largo y no existe fragmentación y existe una necesidad de mantenerse enfocado por un tiempo. Sigamos hacia adelante. Este es un ejemplo de probablemente una de las historias no lineales o mosaico o hiperliga, etcétera, más famosos. Es Pulp Fiction y en este caso uno puede ver cómo la historia está en el eje Y y la narrativa está en el eje X. La historia comienza aquí y conforme se va moviendo la narrativa brinca, pero acabamos en el mismo lugar. Acabamos en el mismo restaurante donde ocurrió la escena inicial. Y lo que ocurre después de esta escena inicial es que se va al pasado, se llega aquí, se continúa esta línea. Aquí hay un flashback y esto se llama un flashback más que nada porque ocurre en un momento determinado, corto, y luego se vuelve hacia acá y luego se va hacia el pasado, no en forma de flashback ya, sino la historia está construida de tal forma que ahora te vas al pasado y de ahí avanza hacia el momento que ya viste. En fin, bueno, cuando se ponen este tipo de películas uno al lado del otro, se puede contrastar la estructura de la narrativa. Y en el lado izquierdo tenemos Citizen Kane y del lado derecho tenemos Pulp Fiction. Y esto ya permite entender de una mejor forma a qué se refiere con fragmentación y a qué se refiere con una presentación no cronológica de una historia. Vamos a ver un ejemplo más. En este caso vamos a hablar de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Y aquí se puede ver pues, un ejemplo muy dramático de una película que brinca de atrás para adelante, como conforme se va avanzando en la narrativa y está totalmente desestructurada. Y este tipo de películas fueron muy exitosas en el momento que se presentaron públicamente. Así que hay una habilidad y hay un disfrute de la audiencia al tener películas fragmentadas de esta forma. Este es Memento y como se puede ver, para los que ya han visto Memento, la película tiene dos secuencias, una en blanco y negro que avanza de forma lineal y una que avanza en retroceso permanentemente desde el final hacia el principio. Y aquí se unen ambas historias y se llega al final de la narrativa. Entonces, a través de este tipo de contrastes de la estructuración, uno puede ver diferentes tipos de narrativas no lineales, no cronológicas, funcionando bien y siendo populares, siendo aceptadas por grandes segmentos del mercado. Y bueno, en este momento quisiera mencionar muchas de estas películas para no seguir dando ejemplos en la pantalla. Pero, por ejemplo, Lost Highway es una de ellas, Run Lola Run, Fight Club, Adaptation, Memento, que ya está aquí, Mulholland Drive, Vanilla Sky, hay muchas, Mr. Nobody, Shutter Island, Source Code, en fin. Son un gran número de películas que presentan una narrativa modular o fragmentada y la audiencia la disfruta y disfruta el proceso de ponerla junta. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir hacia mi desarrollo del cine modular y vamos a empezar a hablar sobre lo que he descubierto hasta ahora. Hasta ahora he podido tener algunas preocupaciones teóricas que he logrado resolver a través de la práctica y algunas cosas prácticas que han aumentado aún mi curiosidad hacia cierto tipo de preguntas.
Pero en fin, este es un resumen breve de lo que he logrado descubrir hasta ahora. Ok, la obra se imagina teniendo en cuenta la edición a través de programación. A esto se le llama pensamiento computacional. Pensamiento computacional es una habilidad para, sabiendo lo que la computadora puede hacer con medios, se generan o se desarrollan los problemas o los problemas que se quieran resolver utilizando ese pensamiento computacional. Es decir, sabiendo que la computadora nos va a ayudar a resolver el problema. Y una vez que se ha estructurado el problema de esa forma, bueno, la computadora hace una gran labor para nosotros. Y en este caso, todo se debe de crear pensando o teniendo pensamiento computacional y sabiendo cómo la computadora o es posible que la computadora regenere las narrativas. La historia está fragmentada en muchos módulos de diferentes tipos de características narrativas. Y luego la integración de estas diferentes características narrativas es lo que ayuda a una secuenciación rica de la historia. Por lo general hay mucha más obra de la que se le muestra al vidente o al usuario. En fin, uno puede, en el caso de Accidental Occurrence, por ejemplo, tengo 4 horas de contenido final y en una versión de la película el usuario no puede ver más de 70 minutos. Entonces siempre hay mucha más obra que lo que un vidente puede ver en una sola vez. Y eso es importante. Ya veremos un poquito después por qué. Luego también, además del proceso de crear una historia y del arte de crear y escribir un buen guión, también hay que estructurar la forma en la que ese guión se va a regenerar. Y esa estructuración es importante y ahora es una capa extra al proceso creativo de cine, especialmente este cine, y bueno, ayuda mucho a imaginar el proyecto y luego a ejecutar el proyecto. Es decir, si se tiene una idea de la secuenciación posible, es posible que ese conocimiento afecte a la producción en general. Ahora, la interactividad que ocurre en este tipo de experiencias ocurre al principio, cuando se le da al usuario la habilidad de determinar cómo la película va a editar su experiencia. Entonces, en ese momento el usuario interactúa con la máquina. En un momento daré unos ejemplos de cómo eso se lleva a cabo y luego se sienta a ver la película. Es decir, la experiencia es pasiva. Y esto hace que, bueno, el cine modular sea muy diferente a los videojuegos. Muy bien, sigamos hacia adelante y esta es la primera película creada en 2003 y bueno, tiene 700 módulos de video, son 42 escenas, cada una de esas escenas está dividida en 2 o 3 partes y bueno, hay muchos otros módulos que ayudan a la narrativa a integrarse bien. También mi último trabajo en 2017 que se puede ver en esta dirección electrónica es Accidental Occurrence y hay un total de 4 horas de contenido y ahí en el sitio en línea ustedes van a poder mover una manivela para decidir cuánto quieren ver. Si quieren ver la historia en 6 minutos, se presenta en 6. Si la quieren ver en 17 o 24, en fin. Minuto a minuto ustedes pueden decidir la longitud del video y el programa los llevará a YouTube donde existe un video de esa longitud. Parte del objetivo de esta producción como cine experimental fue buscar una altísima variabilidad. Eso es, una variabilidad que vaya más allá de lo que haya hecho antes y lo logré más que nada a través de una película que no tiene diálogo. Es decir, si no hay diálogo, me es mucho más fácil brincar de aquí a allá en diferentes momentos que si hay diálogo. Y en este caso decidí estructurar una historia sin diálogo para alcanzar ese tipo de altísima variabilidad.
Entonces ahora voy a hablar de los procesos generales de estructuración o de regeneración de estas películas que he utilizado. Voy a hablar solo de estos dos proyectos. Tengo otros proyectos que no estoy compartiendo aquí, no todos de cine, algunos son de poesía narrativa. Y bueno, en el caso de Space of Time, lo que utilicé fue la curva gaussiana para poder determinar en qué momento de la historia una escena va a enseñársele al público. Entonces utilizo el promedio para poder mover la campana de Gauss en una historia. Esos círculos que ustedes ven abajo es la historia, la narrativa. Y bueno, donde puede caer partes de escenas en la narrativa. Es azul, está diciendo, bueno, solo puede caer por aquí. Hay una muy poca variación, la desviación estándar es muy baja, 0.2. Pero si tenemos una desviación estándar muy grande, se abre la distribución y bueno, si se utiliza esto para posicionar las escenas, eso significa que una escena puede caer casi en cualquier momento de la película. Entonces, a través de curvas de Gauss, pude escena a escena determinar en qué momento iban a ocurrir. Una vez ya hecho toda la programación para que este proceso se llevara a cabo, me resultó un poco fácil hacer la visualización de la programación y bueno, esto ocurre cada vez que se lanza esa película. Todas las curvas de Gauss se generan, en este caso están representadas como triángulos porque no es necesario hacer la curva de Gauss precisa y bueno, determinan qué tanta distribución hay en diferentes escenas. Ustedes pueden ver que acá tengo una curva de Gauss muy apretada y es porque quiero controlar dónde aparecen esas escenas. Muy bien, en el caso de Accidental Occurrence, como ya mencioné, tiene una longitud variable enorme. En esta película pude hacer un proceso de regeneración que se basa en proporciones protagónicas, es decir, una versión de la película puede tener más de un personaje que otra y el usuario puede determinar este tipo de cosas. Hay diferentes construcciones de la historia, por ejemplo, se las voy a echar a perder. En este caso es la programación intermodular, como la película en general posiciona las escenas. Y bueno, empiezo con la escena en la que Hal recibe un balazo y termino con la cual Maxi recibe un balazo. Hay otra construcción en la que se voltea y Maxi recibe el balazo al principio de la historia, de la narrativa, y al final de la narrativa Hal recibe el balazo. Hay otra construcción totalmente diferente que se basa en Emma y cuál es el efecto de Emma en los eventos que se llevaron a cabo. Y hay una construcción llamada drifting que está llena de pequeños segmentos aleatorios y bueno, es solo para enseñar que hay un tipo de habilidad para también cambiar la edición o qué tan rápido se puede cambiar de una escena a otra. Ahora, hay otro tipo de edición que ocurre a nivel escena, no a nivel película. A nivel escena puede haber una gran variabilidad. Y si ustedes van al sitio de esta película, modular.film, van a poder ahí encontrar composites de 36 videos, 36 escenas de la misma escena, solo mostrada 36 veces de la misma longitud, y cómo varían. Hay 36 de ellas variando de formas increíbles, todo eso se puede ver ahí. Y bueno, entonces hay no solo una variabilidad intramodular, pero hay una variabilidad a nivel película. Muy bien, y luego siempre es cambiante, de eso hablaré después, así que me muevo hacia adelante. Este es el tipo de construcción que se hizo en la narrativa para Accidental Occurrence y es mucho más fluida que las otras. Más que nada porque estoy agarrando pequeños fragmentos de escenas más largas y eso me ayuda a construir la historia o la narrativa. Ya finalizando, el impacto de este desarrollo de una nueva forma de narrativas, y es que el impacto es que se pueden explorar de formas diferentes y se pueden descubrir tipos de conexiones diferentes. Entonces, vamos a empezar primero por las cuestiones técnicas.
se puede determinar con este tipo de procesos de cine, se pueden determinar la longitud de la presentación. Y esto puede parecer no muy importante. Si estuviera hablando con un agente de negocios, probablemente se lo vendería como: ustedes van en el avión, ya leyeron por muchas horas, llegan en media hora, ya no quieren leer, pueden ustedes en ese momento decir: deme esta película editada para media hora, y en ese momento se recibe la película. Pero ese no es el propósito principal. Mi intención principal está basado en el enriquecimiento de la narrativa a través de la presentación de esta obra con este tipo de métodos. Ahora, se puede determinar la secuenciación de las escenas, eso ya lo tenemos claro. Se puede alterar el tipo de edición, no solo a nivel escena, pero también a nivel película. Y bueno, hay interacción, se deja que el vidente determine hasta cierto nivel estos parámetros. Y esta interacción ocurre más que nada al principio, y después es una experiencia pasiva. Luego, en lo que se refiere a las narrativas, he encontrado varios procesos que pueden ayudar a crear narrativas de este tipo. Los procesos están listados ahí, y bueno, es una especie de combinación, es un arte, es un navegar entre el arte del guión, lo que se está contando, y la forma en la que se está estructurando. Y bueno, ese tipo de interacción es muy, muy importante para que el producto final funcione. Vámonos hacia adelante. Y finalmente, el impacto más importante de lo que estoy haciendo, lo que estoy buscando con este trabajo. Este tipo de cine es similar, cuando se cuentan historias a través de este cine, es similar a cuando uno recibe una historia oralmente. Digamos que sabemos que algo sucedió, llega la persona A y nos cuenta la historia. Una vez que eso ya ocurrió, llega la persona B y nos cuenta la historia de nuevo. La persona B va a sacar partes de lo que la historia de la persona A tuvo, y también va a añadir otras partes que son importantes para la persona B. La vista de ambas cosas enriquece la historia en general y también nos ayuda a entender los diferentes roles de diferentes personajes dependiendo de lo que se utilizó. Entonces, en este tipo de contar historias existe riqueza, y esa riqueza está basada en crear ejes narrativos que exploren la misma historia. Hay un valor en la experiencia repetida de la obra, así como estoy diciendo que ustedes escucharon la historia de la persona A y escucharon la historia de la persona B, pues escucharon la historia 2 veces. Aquí también ocurre eso. Existe una especie de valor en ver la obra nuevamente. Y bueno, es una experiencia extraña, parece un sueño recurrente, y a mí me gusta estéticamente ese principio, ese resultado. Me gusta poder ver la obra, sentir que ya la he visto, pero nunca la he visto. Y en ese ambiente, en ese sentimiento, se expande, y eso me agrada mucho estéticamente. Y bueno, la creación de historias con múltiples ejes narrativos. Muy bien, entonces el trabajo que sigue y en qué está basado. Básicamente estamos colaborando a miembros de la facultad de la California State University en Sacramento, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Cuenca en Ecuador. Y vamos a hacer una producción narrativa con un guión preparado para este tipo de experiencia, y va a ser en video de 360 grados, en realidad virtual, inmersiva. Y en este caso no cambian las cosas mucho, porque en lugar de manejar un video que tiene unas dimensiones así, bueno, pues se maneja un video con unas dimensiones así. Y todos los procesos de edición son relativamente similares, así que se va a poder hacer. El guión, como lo mencioné, ya tiene en cuenta que la narrativa se va a presentar con una estructuración específica, y eso ha ayudado mucho a la creación y la interacción de la estructura con el guión, y eso es muy bueno.
Y no se está buscando una variabilidad tan alta como la de accidental occurrence. Accidental occurrence creo que tiene un 1 con 198 ceros de variaciones diferentes o de versiones diferentes. Y bueno, en este caso no va a haber tanto, en gran parte por el diálogo, y se va a alcanzar cerca de 200.000 versiones diferentes. Ahora, este número es muy grande y genera ese tipo de sueño recurrente y genera diferentes tipos de interpretación de la obra. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo ahora. Mil gracias nuevamente por haberme invitado a dar esta presentación y encantado en poder contribuir a las discusiones que se hagan en el futuro. Ok, gracias.